Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Alabado sea Gloria a Dios. Dios. Gloria. Eres Jesús. Alabado sea Gloria a Dios. Dios. Gloria. Bendito eres Jesús. Aleluya. Gloria a Alabado Dios. sea. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes en este hermoso día. Hoy viernes, bendito sea Dios. Eh, Estamos aquí desde la mañana meditando en la palabra del Señor y sacando tiempo para estar en comunión con Dios y su palabra. Este es el día que hizo el Señor y en este día nos regocijaremos en Él. Bendito sea Dios. Les saludo en esta tarde preciosa, donde quiera que estén. Puede ser tarde, aquí en New York son las 12:40. En otros lugares puede ser que ya esté llegando la noche, porque en el mundo las horas varían, pero estamos en la presencia del Señor donde el tiempo no cambia. Alabado sea Dios. Los saludo, les envío un abrazo de parte del pastor José Pérez, de mi persona, de la Iglesia Pentecostal Casa de Oración. Estamos en Brooklyn, New York, a la orden aquí en el 3037 de Fulton Street. Eh, en el área de Cypress Hills, en Brooklyn, New York. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. Si está cerca y no tiene una iglesia donde congregarse, las puertas están abiertas. Les pido encarecidamente pues que compartan el video para que así la bendición fluya y pueda llegar a diferentes lugares, ya que el sistema no lo hace. Pero si usted lo comparte y le pone un like, el video va a correr y va a ser expandido y va a llegar a diferentes lugares. En esta tarde voy a traer un pensamiento basado en que mientras iba en esta mañana al banco, comenzó a fluir por mi mente cuántas decisiones tomamos nosotros como seres humanos diariamente. Estamos en un mundo eh, que desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, prácticamente tomamos decisiones todos los días. Y mientras yo meditaba en eso, me puse a pensar en las consecuencias, sean buenas o sean malas, sean negativas o positivas, de las decisiones que tomamos. Muchas veces se toman decisiones que prácticamente pueden traer resultados para toda la vida. Y mientras yo meditaba en eso, pues me acordé que la Biblia enseña y habla de diferentes hombres que comenzaron a tomar decisiones sin consultar con Dios, sin esperar en el momento preciso de Dios. Pero también hay hombres en la Biblia que decidieron tomar decisiones que le fueron de
grandes bendiciones y de mucha ayuda en su vida. Y uno de esos hombres fue David. David, alabado sea Dios, dice la palabra del Señor que el mismo Dios hablando de él, dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y una de las cualidades de un hombre conforme al corazón de Dios es que no toma decisiones si primero no consulta con Dios. Fíjese, hermano, que hoy vamos a tocar este tema con mucha delicadeza y vamos a tener una plática sobre este tema porque creo que es importante que como creyentes, como hijos de Dios, pero también como personas que estamos en eminencia, el liderazgo, debemos sentarnos en momentos dados para examinar nuestro proceder, si estamos o no tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios o estamos tomando decisiones que muchas veces nos llevan a caminar fuera de la voluntad de Dios, a experimentar y a, en cierta manera, comenzar a recibir las consecuencias de esas peticiones, o sea, de esas, alabado sea Dios, decisiones. O sea que David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y un hombre conforme al corazón de Dios no toma decisiones si no consulta primero con Dios. La importancia, hermano, de estar seguro que las decisiones que vamos a tomar son agradables delante de la presencia de Dios. Fíjese, hermano, que una de las mayores virtudes de David era que estaba, escuche bien, convencido de que la ayuda y la guianza de Dios en su vida era esencial para el éxito en todo lo que él hacía. O sea, que David estaba convencido de que de la única manera que él podía obtener la victoria, y no solamente de obtener la victoria, sino de tener una relación íntima con Dios, era consultando a Dios antes de tomar decisiones. Antes de tomar decisiones, alabado sea Dios, eh, concerniente a su vida personal y a su vida como líder. Fíjese, hermano, vamos a leer en el capítulo 5 de Segunda de Samuel, el verso 19 y luego el verso 22. Fíjese que cuando examinamos con detenimiento el proceder de David antes y después de ser rey de Israel, comenzamos a darnos cuenta que David fue un hombre que en ciertos momentos tomó decisiones sin consultar con Dios y tuvo que enfrentar las consecuencias nefastas. Pero David fue un hombre que cuando se equivocaba, cuando cometía errores, cuando hacía cosas y tomaba decisiones sin consultar con Dios, se arrepentía, se humillaba, buscaba la manera de congraciarse con Dios y de que, aunque sufría las consecuencias, pero no se quedaba, alabado sea Dios, en cierta manera, eh, con esa situación en su vida, sino que comenzaba a buscar el rostro de Dios. Y dice la palabra del Señor en Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 19, dice, entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregará en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos.
Y el verso 22 dice, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refidín. Y consultó David a Jehová y les respondió, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Fíjese, hermano, que un hombre conforme al corazón de Dios se sienta y comienza a evaluar, a examinar la situación que está enfrentando. No toma decisiones a la ligera. En esta ocasión vemos a David, alabado sea Dios, eh, que le habían traído la noticia de que los filisteos se extendieron en el valle de Refidín. Fíjese que David era un experto en el campo de batalla. La Biblia enseña que David nunca perdió una batalla. David tenía un gran ejército. David fue uno de los mejores soldados que ha tenido el pueblo de Israel. Era un guerrero de excelencia, por excelencia. Conocía en detalles el arte de la guerra. Pero había algo en David que a veces lo dejamos pasar por alto. Y es que David entendía que era un gran guerrero, que tenía el conocimiento, tenía la experiencia, nunca había perdido una batalla, pero él entendía que aunque tenía y reunía todos esos requisitos, no podía tomar decisiones si primero no consultaba con Dios. Él tenía la capacidad, hermano, de salir y llamar su ejército e ir y enfrentar a los filisteos, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque él entendía que por encima de él, por encima de su experiencia, por encima de su conocimiento y por encima de sus capacidades, había un Dios al cual tenemos que darle cuenta. Escuche bien, mi hermano. O sea, que aquí estamos viendo un hombre que aunque tenía las cualidades, la experiencia, no hacía nada, no se movía, no tomaba decisiones si primero no se sentaba y consultaba a Dios. ¿Estaremos haciendo nosotros eso cuando llega el momento dado de tomar una decisión? Fíjese que el verso dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, o sea, ¿por qué David consultó a Dios? ¿Sabe por qué David consultó a Dios? Porque él recibió una noticia de que los filisteos se estaban reuniendo en el valle de Refidín. O sea, de que había, alabado sea Dios, peligro. Pero él no se apresuró a tomar una decisión si primero no se sentó a consultar con Dios. Fíjese, hermano, que la persona que consulta a Dios, que habla con Dios antes de moverse, antes de tomar decisiones, Dios le va a hablar específicamente lo que tiene que hacer. Le va a dar instrucciones de cómo hacer las cosas y cuándo hacer las cosas. Porque vemos, alabado sea Dios, que el Señor, cuando David consultó a Jehová y le hizo la pregunta de que se iba a atacar los filisteos, Dios le dio instrucciones y le dijo, dice, y le dijo Jehová, ve, porque ciertamente los entrega, no, o sea, entregaré a los filisteos en tus manos. O sea, que David era un hombre que primero se aseguraba, escuche bien,
que primero se aseguraba de que Dios estaba dándole el visto bueno a lo que él iba a emprender. David consultaba a Dios porque David quería saber si realmente lo que él iba a enfrentar o iba a hacer era o no era la voluntad de Dios. O era el momento preciso o no era el momento preciso para hacerlo. Oiga bien, hermano. O sea que la figura de David en la Biblia nos enseña muchas cosas. Y él era uno de los personajes más conocidos y admirados que podemos ver en las escrituras, hermano. David es sinónimo de valentía, escuche bien, de sabiduría, de éxito militar. Fíjese que a lo largo de su vida David enfrentó muchas batallas, pero, escuche bien, hay un pero, que nunca perdió una de ellas. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a David, alabado sea Dios, a que nunca perdió una batalla? ¿Sabe qué fue lo que llevó a David a que nunca perdió una batalla? Que fue un hombre obediente, sometido a Dios, aunque en muchas ocasiones falló, pecó, hizo cosas desagradables. Pero David era un hombre que se humillaba delante de Dios, contrario a Saúl. Saúl fue un hombre que comenzó bien, pero se llenó de arrogancia, de altivez, de orgullo, de soberbia, al extremo que comenzó a sentir celo porque David era un hombre bendecido y que todo lo que hacía David, Dios lo respaldaba y le daba la victoria. Y eso llevó a Saúl ¿a qué? A perseguir a David y a querer matarlo. Pero aquí vemos a un David, alabado sea Dios, que la Biblia lo presenta como un hombre valiente, lleno de sabiduría de lo alto, obediente. Oiga bien, y un hombre que enfrentó muchas batallas, pero nunca perdió una de ellas, hermano. Ahora, esto no es una casualidad, hermano, sino que eso refleja algunas razones por las cuales David obtuvo esas victorias. Y la primera de ellas era que David era un hombre que tenía una fe inquebrantable. Y un hombre que tiene una fe inquebrantable no toma decisiones, no se mueve, no hace nada si primero no consulta con Dios, si primero no espera la orden de Dios. David tenía muchos consejeros y buenos consejeros, hombres de Dios. Porque si algo tenía David era que se asociaba con hombres que tenían el mismo espíritu que él tenía, que buscaban al mismo Dios que él buscaba. Pero por encima de esos hombres sabios, por encima de esos consejeros, había alguien a quien David tenía que siempre darle cuenta y esperar en él, y es Dios. O sea que la fe de David era una fe inquebrantable. O sea, una de las razones principales por la que David nunca perdió una batalla fue por su fe. ¿Por qué? Porque esa fe fue la que llevó a David a consultar con Dios antes de hacer algo, antes de moverse. Y teniendo los recursos, él siempre buscaba a Dios. Buscaba la opinión de Dios, buscaba el consejo de Dios. ¿Qué opinión está buscando usted? ¿Qué consejo está buscando usted? Cuando usted necesita un consejo, ¿a quién acude? ¿A Dios o al consejero? No estoy diciendo que no podemos ir a un consejero que sea de parte de Dios, pero antes de ir a consultar al consejero,
primero tenemos que ir a consultar al Dios Todopoderoso, porque Él ve más allá de lo que el consejero ve. Él entiende muchas veces lo que el consejero no entiende. Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano, que me llama la atención que no es la primera vez que vemos a David consultando al Señor en el libro de Samuel. Fíjese que cuando vamos a Primera de Samuel, encontramos, alabado sea Dios, eh, también a David en medio de una situación, alabado sea Dios, donde las cosas no andaban bien, consultando a Dios. Fíjese, hermano. Mire lo que dice la Biblia, alabado sea Dios, en Primera de Samuel capítulo 23. Mire lo que dice la Biblia. Oiga, oiga bien, en el capítulo 19 del verso 23, perdón, el verso, en el capítulo, en el verso 1 del capítulo 23 de Primera de Samuel, dice la Biblia lo siguiente. Dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos combaten en Aqueila. Escuche bien, y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿qué dice? Que David consultó a Jehová diciendo, o sea, preguntándole, buscando información, buscando guianza de Dios. Mira la pregunta que David le hace al Señor. Iré a atacar a los filisteos. Oiga, mi hermano, no se nos puede olvidar que David era un guerrero por excelencia, era un militar, tenía un ejército poderoso y conocía la estrategia de guerra, era un estratega, hermano. Era un hombre que sabía cómo enfrentar a un enemigo. Y antes de enfrentar a un enemigo, él comenzaba a, ¿qué? A formar una estrategia de cómo iba a enfrentar al enemigo. Él tenía esa capacidad. Pero aquí vemos a David obviando esa capacidad y hablando con su comandante en jefe, que es Dios Todopoderoso. Y él dice, oiga bien, ¿iré a atacar los filisteos? O sea, eso es una pregunta muy importante, hermano. Porque a veces emprendemos, tomamos decisiones, nos vamos a hacer cosas para Dios, pero no hemos primero consultado a Dios. No hemos buscado la guianza y la dirección de Dios. ¿Sabe qué yo aprendí? Que si voy a algo sencillo, a repartir tratado, primero me siento y consulto con Dios. Señor, ¿tú quieres que yo vaya a hacer esto? ¿A dónde tú quieres que yo vaya a hacer esto? Muchas veces suceden cosas en nuestras vidas porque salimos a la calle sin primero consultar a Dios, sin primero someternos a la voluntad perfecta de Dios. Mire, mi hermano, usted no sabe que usted va a enfrentar cuando usted sale de la puerta de su casa para afuera, aún para hacer cosas para Dios. Aquí vemos un hombre que tenía la experiencia y la capacidad, pero no se movía sin antes preguntarle a Dios qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué peligros puedo enfrentar. ¿Es tu deseo? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? Así sea para Dios, hermano. Estamos hablando de un asunto serio. Mire lo que dice David. Iré a atacar los filisteos. Pero mira lo que le contesta el Señor.
Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Sabe qué? Dios le dio le dio el visto bueno. Dios le abrió la puerta. Dios le dio la victoria y la seguridad. Pero mira lo que sucedió. Hay momentos dados que usted va a consultar a Dios para buscar la guianza de Dios y para saber si es el deseo y la voluntad de Dios que usted se mueva a hacer algo. Pero va a suceder lo que le sucedió a David. Mire lo que dice la Biblia, alabado sea Dios, en el verso 3. Acuérdese que Dios le abrió la puerta. Dios le dijo, sí, ve y atácalos. No vas a ir solo, yo voy contigo. Pero los que estaban con David eran hombres que aunque eran valientes, no consultaban a Dios, sino que estaban esperando la instrucción de su jefe, que era David. Y mira lo que ellos, con la reacción de ellos a lo que Dios le dijo a David. Pero los que estaban con David dijeron, he aquí, nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Sabe qué? Y dicen, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Va a llegar un momento dado que usted consulta a Dios para hacer algo, para moverse o para tomar una decisión, y alguien a su alrededor va a tratar de impedir que tú hagas la voluntad de Dios. No todo consejo, así sea de alguien espiritual, muchas veces es un consejo sabio. Hay que consultar con Dios. Mire lo que sucedió aquí. Dios le abrió la puerta. Sí, ve y los vas a vencer. Pero los que estaban con David, que no habían consultado con Dios, no estaban en la presencia de Dios, dicen, tenemos miedo. No podemos vencer. No vamos a lograr la victoria. ¿Qué hizo David en ese momento? ¿Sabe que hay momentos dados donde usted va a consultar a Dios y Dios le va a dar el visto bueno, le va a abrir la puerta, pero va a haber personas que con su comportamiento y su actitud van a tratar de que usted no logre hacer la voluntad de Dios? ¿Y qué hizo David? David no se puso a hablar con ellos, ni a discutir con ellos. ¿Sabe lo que hizo David? Mire lo que dice. Alabado sea Dios. Dice, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Y mire la reacción de David. Él no dijo, ustedes tienen razón, no vamos a poder. No, mire lo que hizo David. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Hay momentos dados que aunque Dios le dé el visto bueno, por la reacción de los que les rodean, usted va a tener que volver a consultar a Dios. Oiga bien, hermano. Dice, y Jehová le respondió, levántate, descienda a Keila, pues yo los entregué en tus manos a los filisteos. O sea, Dios los entregó en sus manos, pero los que estaban con David, que no estaban en el mismo espíritu, no estaban al nivel espiritual de David, no entendían que la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad y de lo que nosotros sintamos, de las emociones que a veces sintamos. Muchas veces las emociones nos engañan. Muchas veces las emociones son de tropiezo para hacer la voluntad de Dios, aunque Dios haya abierto la puerta. Por eso es que no basta con consultar a Dios una sola vez. Hay que seguir consultando para que entonces las puertas que se abrieron sean puertas que no se cierren por la negatividad de aquellos que nos rodean. Mire, mi hermano, cuando Dios te va a dar la victoria, va a venir gente a tratar de impedir que tú recibas la victoria, que tú hagas la voluntad de Dios. Oiga bien, hermano,
Es interesante, hermano, porque David fue un hombre que continuamente buscaba el rostro de Dios, hablaba con Dios, consultaba con Dios. La palabra consultar no quiere decir que simplemente oraba y se iba, no. Consultar con Dios es platicar con Dios, sentarse a evaluar un asunto y preguntar y cuestionar, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tú quieres que yo haga? Tú que ves más allá de lo que yo veo, ¿qué tú me recomiendas? A veces salimos, hermano, por ahí sin hablar, sin consultar y sin preguntarle a Dios. Y por eso es que muchas veces volvemos a nuestra casa derrotados. Miren, mi hermano, hasta para algo sencillo, primero hay que sentarse a platicar con Dios, a hablar con Dios. Señor, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de la opinión del hermano? ¿Qué tú crees del ofrecimiento que me hicieron? ¿Estás tú envuelto en esto? ¿Es tu voluntad? ¿Hacemos nosotros eso, hermano? ¿O simplemente salimos corriendo cuando nos llaman? Ven para acá, que te tengo una invitación, quiero que me ayudes a resolver esta situación, quiero que me ayudes a evangelizar. Mire, mi hermano, consulta a Dios primero, porque usted no sabe lo que el enemigo está tramando en ese lugar. Usted tiene que estar seguro que sea Dios quien vaya con usted, que sea Dios quien abra la puerta, que sea Dios quien prepare el ambiente. Mire, Moisés, un hombre que vivía en la presencia de Dios, y dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero Moisés le dijo a Dios, Señor, si tú no te mueves, yo no me muevo. Si tú no vas, yo no voy. Porque es importante entender que Dios está envuelto en el asunto. Que sea Dios quien dé el visto bueno. Que sea Dios quien diga, vete, muévete, hazlo. O no lo hagas. O no es el tiempo. O no es la hora. Porque eso es otra cosa. A veces tenemos que discernir si es el momento preciso que Dios quiere. O si es el tiempo para hacerlo. O si no es la hora de hacerlo. Oiga bien, mi hermano. David fue un hombre que cometió muchos errores. Porque no era perfecto. Pero había algo en David que no había en Saúl. David pecaba. David cometió unos pecados terribles, hermano. Pero ¿qué hizo? Cuando Dios lo llamó a cuenta, se humilló, se arrepintió, buscó el rostro de Dios. No se levantó de ese lugar hasta que Dios lo levantó y lo restauró. Pero Saúl era un hombre que hacía lo contrario. Mire, si usted examina bien la actitud de Saúl cuando pecaba, cuando hacía algo fuera de la voluntad de Dios, mire, ¿sabe que Saúl nunca se humilló y le pidió perdón a Dios? Nunca. ¿Sabe a quién Saúl le pedía perdón y delante de quién se humillaba? De Samuel. Examine las escrituras. Cada vez que Samuel le hablaba de parte de Dios, él decía, es verdad, perdóname, Samuel. No, 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 no. A quien hay que pedirle perdón y humillarse delante es de Dios. No es al hombre. Nunca Saúl se humilló. Nunca Saúl buscó ser restaurado por Dios. Pero David era lo contrario, porque un hombre conforme al corazón de Dios reconoce cuando se equivoca, reconoce cuando falla, reconoce cuando necesita guianza de Dios, reconoce cuando es el momento de humillarse y arrepentirse.
Un hombre que no, que conforme al corazón no toma decisiones y primero no consulta con Dios. No, alabado sea Dios, sale de viaje o a caminar a cierto lugar si primero no se sienta a hablar con Dios. ¿Haremos nosotros eso? ¿Estaremos nosotros haciendo eso? Miren, mi hermano, ustedes no saben las invitaciones que a mí me han hecho. Y yo he podido percibir que Dios no está envuelto en eso. Y las he rechazado. Y tal vez otros dirán, pero qué bobo. No, bobo no. Aquí eso de bobo no existe. Aquí hay que tener discernimiento de espíritu. Aquí hay que primero, alabado sea Dios, mirar al cielo. Porque usted y yo tenemos un Dios todopoderoso al cual tenemos que darle cuenta. Pero pastor, usted está serio, pero es que esto es serio. ¿Se ha sentado usted en algún momento a examinarse? Una de las cosas que hacía David era que le pedía a Dios que lo examinara. ¿Y sabe qué? Cuando usted lee eso, usted como que dice, pero es que Dios sabe todo. ¿Por qué David le pide a Dios que lo examine? ¿Sabe por qué? Porque David quería estar seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios. David quería saber en qué estaba fallando, qué errores estaba cometiendo, dónde había desobedecido. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas en nuestros corazones que aún nosotros no sabemos que están ahí hasta que Dios las saca a la luz. Por eso David pedía que lo examinase. Él decía, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí perversidad. David entendía que hay cosas encerradas en nuestros corazones que usted y yo no sabemos que están ahí hasta que Dios las saca a la luz. Pero también hacía otra cosa. Sacaba tiempo para examinarse. ¿Qué pensé en el día? ¿Qué hablé en el día? ¿Qué decisión tomé en el día? ¿Qué miré en el día? ¿A qué le presté el oído en este día? ¿Sabe qué? Que cuando comenzamos a examinarnos vamos a encontrar que hemos hablado cosas que no debimos hablar, que hemos tomado decisiones que no hemos debido tomar, que hemos mirado cosas que nunca debimos mirar, que hemos hablado cosas que nunca debimos permitir que salieran de nuestros labios. Pero eso comienza a suceder cuando nos sentamos a examinarnos. ¿Qué hicimos en el día? ¿Qué pensé en el día? ¿Qué hablé en el día? ¿Qué decisión tomé en este día? ¿Hace usted eso, hermano? ¿Sabe que yo aprendí a hacerlo? Y desde que aprendí a hacerlo, he estado caminando con cuidado. No estoy permitiendo que los pensamientos fluyan por mi mente por mucho tiempo, sino que los someto a Cristo. Así se vean bonitos. No estoy permitiendo que me digan, varón, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, no, no. Primero, vamos a preguntarle a Dios. Vamos a consultar con Dios para saber si es el deseo y la voluntad de Dios que lo hagamos. Por más hermoso y bonito que se vea. Es más, ¿sabe qué? Hasta para usted darle a alguien o suplirle a alguien una necesidad, usted tiene primero que hablar con Dios. Usted dirá, pero ¿y cómo? Sí, porque a veces nos estamos dejando llevar por los sentimientos y le estamos haciendo daño a personas. Por ejemplo, yo aprendí a no darle 5 centavos, como decimos los boricuas, a un adicto a droga. ¿Por qué?
porque yo sé que si yo le doy ese dinero, yo estoy participando de ese vicio. Y si esa persona muere por ese dinero que yo le di, bajo una sobredosis, yo voy a tener la conciencia sucia. No a todo el mundo se le puede soltar un dinero, hermano, porque a veces ese dinero le va a servir de mal. ¿Sabe lo que yo aprendí y lo que yo hago? No te voy a dar dinero, ven conmigo y vamos a comernos algo. Y la mayoría de las veces que lo hago, me dicen, no, yo quiero el dinero. ¿Sabe por qué? Porque quieren el dinero para vicio. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con lo que usted está hablando? Tiene que ver mucho. Porque para poder vivir bajo la guianza y la dirección de Dios, hay que consultar primero a Dios. Antes de hacer algo, antes de tomar una decisión. Sea bueno, hermano. Mire, mi hermano, nosotros, Dios ve más allá que lo que usted y yo vemos. No estamos hablando algo, hermano, eh, que no esté fuera de las escrituras. No. La Biblia, hermano, la palabra de Dios, alabado sea Dios, nos lleva muchas veces a entender cosas que humanamente son difíciles de comprender cuando comenzamos a buscar a Dios con seriedad. Que Dios nos enseñe, que Dios nos hable. Esto no es simplemente, el Señor, quiero que me llene de tu poder, quiero que me llene de los dones de lengua y de interpretación de lengua, quiero danzar y brincar. No, 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 mi hermano, no. ¿Sabes qué? Más que brincar y saltar y hablar lengua, Dios quiere que vivamos una vida de obediencia ante su presencia. La segunda característica que veo aquí yo de David, que lo llevó a consultar a Dios en muchas ocasiones, era que era un hombre que vivía en obediencia en la presencia de Dios. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Más que lenguas, más que profecía, más que discernimiento, Dios quiere obediencia. Oiga bien, David no era un hombre que no solo confiaba en Dios, sino que también obedecía a Dios. Oiga bien, y no solamente obedecía a Dios, sino que era obediente a la voluntad de Dios. Porque obedecer a Dios y obedecer su voluntad son dos cosas diferentes. Yo puedo obedecer a Dios, ser obediente a Dios, pero en muchas maneras no estoy siendo obediente a su voluntad, porque quiero caminar conforme a mis propósitos, mis deseos, mis anhelos. No consulto con Él, no le pregunto a Él. Señor, me invitaron a un viaje y salgo por ahí sin preguntarle a Dios. No, 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 hay que preguntarle a Dios. Yo tuve una experiencia hace unos años, hermano. Cuando yo estaba convertido, que yo como al año, 2 años empecé a predicar, me hicieron una llamada para predicar a una iglesia. En este tiempo esto no se practica, hermano. Antes se llamaban a los pastores para invitar a un predicador. O sea, por ejemplo, yo pertenecía a tal iglesia, no me llamaban a mí, llamaban al pastor. ¿Sabe qué? Eso no se ve hoy. ¿Y sabe la razón por la cual llamaban al pastor? Porque era una razón sabia. Al llamar al pastor y preguntar, fulano de tal, pertenece y se congrega ahí. Sí. ¿Lo puedo invitar a predicar? Sí, está bien. Pero, mire mi hermano, hoy en día eso no se hace. Y muchas veces no sabemos a quién estamos poniendo o parando en un púlpito. Porque no sabemos si, ¿verdad?, si se está congregando, si es obediente, si se somete a Dios. Una persona que no se congrega no está sometida a Dios. Porque el congregarse es un mandato. Una persona que anda sin pastor no está sometida a Dios. ¿Usted está entendiendo esto, hermano?
David no solo confiaba en Dios, sino que tenía y era obediente a la voluntad de Dios. David era un hombre que procuraba escuchar y seguir las instrucciones de Dios, hermano. Mire lo que dice 2 Samuel 5:19. Dice, antes de enfrentar a los filisteos, David preguntó a Dios, escuche bien, subiré contra los filisteos. Oiga bien, los entregarás en mis manos. Tenemos que estar más que seguros que Dios está en el asunto y que ya Dios nos dio la victoria. No, yo voy para allá y salgo por ahí hablando lengua y brincando y saltando, y cuando llego allá el diablo me da 2 patas y me tira en el piso, porque Dios no estaba envuelto en el asunto. David era un hombre que preguntaba a Dios, que consultaba a Dios antes de accionar. Y como dije al principio, era un hombre de experiencia, un guerrero por excelencia, conocía el arte de la guerra como ninguno otro. Era un estratega increíble. Pero él entendía que por encima de sus capacidades, de sus habilidades y su conocimiento militar, él tenía un Dios al cual tenía que someterse y hablar con él primero. Oiga bien, él decía, subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. 2 preguntas importantes. Primero, ¿qué tú quieres? Que los enfrente. Número 2, escuche bien, tú los vas a entregar en mis manos. Tenemos que estar seguros que Dios fue el que nos mandó y que ya Dios nos entregó en nuestras manos. Y que ya Dios va a hacer la obra. Y que ya Dios va a hacer el trabajo. Porque es Dios que lo va a hacer. No somos nosotros. Porque aquí la gloria es de Dios. No es del hombre. No es del pastor. No es del profeta. No es del maestro. Es de Dios. Oiga bien. Y Dios le responde a David. David, ve, porque yo los entregué en tus manos y yo los voy a derrotar. Fíjese, hermano, que la obediencia trae bendiciones, pero la desobediencia trae maldiciones. La obediencia trae victoria y la desobediencia trae derrota. Un hombre obediente, un hombre conforme al corazón de Dios, sin, primero se sienta a consultar con Dios, a hablar con Dios, para tener la certeza de que Dios está en el asunto, que es Dios el que está moviendo las fichas, que es la hora de hacerlo. Oiga bien, mire mi hermano, necesitamos entender que sin sometimiento no hay victoria. Sin sometimiento, Dios no se va a glorificar. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo podemos resistir, enfrentar a Satanás si primero no nos estamos sometiendo a Dios, no estamos preguntándole a Dios, no estamos consultando a Dios para que sea Dios quien nos diga qué hacer o qué no hacer? Si vamos a ir o no vamos a ir, si es el día o no es el día. Oiga, mi hermano, ¿sabe qué? Hay muchas cosas que se pueden decir de esto, pero en esta tarde yo creo que lo que hemos hablado nos ha llevado a reflexionar que es importante consultar a Dios
antes de tomar decisiones. Consultar a Dios antes de coger la maleta e irme de viaje. De consultar a Dios antes de moverme a obedecer a una persona sin todavía obedecer a Dios. Así que Dios me los bendiga en esta tarde. Y espero que esta reflexión haya sido de bendición. Por favor, comparte el video para que así pueda llegar a muchas vidas.